Bueno, son 7:05, si les parece empezamos. Bueno, capítulo 18. Un día después, Bobby Higgins se presentó en la puerta de su casa al mediodía. Iba ataviado con una camisa y unos calzones limpios, el mejor chaleco que tenía y un pañuelo de encaje en el cuello, lo que alarmó bastante a Jamie. Ese nivel de exigencia significaba que Bobby estaba preocupado por algo y esperaba apaciguar la ira de los dioses trenzándose el pelo y poniéndose ropa limpia y bien almidonada. Amy me ha dicho que la señora Godwin le comentó que su hermana había dicho que quiere hablar usted conmigo, señor, le dijo en cuanto lo vio. Movía la cabeza muy alterado y miraba fijamente a Jamie, buscando alguna pista de lo que ocurría. Bueno, pero todo va bien, Bobby, repuso Jamie, dando un paso atrás y haciéndole señas para invitarlo a entrar. Solo quería preguntarte por qué sabes sobre el capitán Cunningham. ¿Qué sabes sobre el capitán Cunningham? Ayer pasaron por aquí dos tipos que iban a visitarlo. Ah, respondió Bobby mucho más relajado. Los malos. ¿Los qué? Así es como los llamó Mandy, explicó Bobby, llevándose la mano a la cadera, como a la altura de la cabeza de la pequeña. Dijo que parecían malos y quería que yo fuera a matarlos. Jamie sonrió. No solo no se sorprendía de lo intuitiva que era la niña, sino que también lo valoraba mucho. ¿Qué pensaste tú de ellos, Bobby? Su amigo negó con la cabeza. Yo no llegué a verlos. Los niños estaban jugando junto a la despensa del arroyo y vieron pasar a dos desconocidos. Volvieron a casa a decírmelo. Yo me pregunté en voz alta quiénes serían y Germain me explicó que estaban buscando al capitán Cunningham. Así que imagino que se tratará de los mismos tipos. Supongo que sí. ¿Te tomas una cerveza conmigo, Bobby?, preguntó tendiéndole la lata de estaño. Supongo que sí. La cerveza estaba muy mala. La habían elaborado Fanny y Brianna. Tenía mucho sabor a alcohol, aunque se la tomaron sin quejarse, mientras charlaban sobre los arrendatarios y las preocupaciones de Bobby. Creo que es posible que haya llegado el momento de montar una milicia, Bobby, le dijo Jamie con despreocupación. Para su sorpresa, Bobby asintió muy serio. Ya iba siendo hora, señor, si no le sabe mal que se lo diga. Claro que no, contestó Jamie con recelo. Pero, ¿por qué lo dices? Josiah Bersley estuvo en mi casa hace un par de días y me dijo que había visto a un grupo de hombres en el bosque, entre estas tierras y Blowing Rock. Hombres armados, y estaba convencido de que al menos había visto a un casaca roja entre ellos. Bobby le dio un trago a la cerveza, se limpió la boca y añadió: No es el primero a quien oigo mencionar algo parecido, pero los tipos de los que habla Berkeley están más cerca. Sí, afirmó Jamie en voz baja. Recordó lo que le había dicho a Brianna cuando ella le había hablado de Rob Cameron y se le erizó el vello de la espalda. Alguien vendrá. Dudaba mucho que esos hombres tuvieran algo que ver con los malnacidos que habían intentado matar a su hija en su casa y en su propia época, pero en aquel momento cualquiera podía suponer una amenaza. Entonces, cuanto antes mejor. ¿Me harás una lista, Bobby? Anota las armas que tiene cada uno de los hombres del cerro, tanto si es un mosquete como una guadaña, incluso un cuchillo para desollar las presas. Al final, fue Rachel quien le habló del capitán Cunningham. Jamie quería echarles una mano a Roger Mack y a Richard McNeil con el tejado de la iglesia nueva y se había acercado a la cabaña de Ian para preguntarle al muchacho si quería ir con ellos. Si eran 4, podían tener medio tejado terminado antes de la puesta del sol. No era un edificio muy grande. Sin embargo, se encontró a Rachel sola. Estaba batiendo mantequilla en el porche de su cabaña, bajo la sombra de los álamos que aleteaban sobre ella como una nube de mariposas transparentes.
Ian se ha ido a casar con uno de los Berkeley, Jamie le dijo sonriendo, pero no dejó de mover el brazo ni un segundo. Tu hermana se ha llevado a Oji a casa de A.G. McElroy. Creo que lo ha hecho con la intención de ponerlo de mal ejemplo, con la esperanza de evitar que la hija menor de A.G. se case con el primer joven que se lo pida. ¿Te refieres a Catriona?, preguntó repasando mentalmente el mapa mental del cerro. No puede tener más de 14 años, ¿no? 13, pero me parece que está muy espabilada. No esperará mucho. No es una muchacha muy sensata, repuso ella negando con la cabeza. Suspiró y prosiguió. Aunque para ser justos, es más miedo que lujuria, o necesidad de nuevas experiencias, añadió jadeando un poco, aunque sus hombros seguían moviéndose con agilidad. Es la pequeña, y tiene miedo de que la obliguen a quedarse soltera para cuidar a sus padres cuando se hagan mayores, si no escapa antes de que empiecen a chochear. Jamie pensó que Gordon McElroy era 5 años menor que él y Eggy tenía unos 45. Se preguntó si él se daría cuenta de que había empezado a chochear. Eres una gran observadora de la naturaleza humana, muchacha, reconoció sonriendo. Así es, contestó ella devolviéndole la sonrisa, aunque no puedo atribuirme mucho mérito respecto a Catriona, porque me lo contó ella misma. Rachel ya llevaba un buen rato trabajando. El día era cálido y el sudor oscurecía la costura del pañuelo que llevaba sobre los hombros y su piel, que normalmente era de color café con leche, había adoptado un tono sonrosado. Empujado por el impulso, Jamie subió al porche y se acercó a ella, cogió el mango de la cuchara y apartó a la mujer del balde sin dejar de remover. Siéntate, muchacha, repuso, descansa un poco y dime si sabes algo sobre el capitán Cunningham. Eres demasiado alto para esa cuchara, observó Rachel, pero se sentó de todas formas en el borde del porche, estiró las piernas y encogió los hombros aliviada. No falta mucho para que se convierta en mantequilla, dijo Jamie, ¿verdad? Hacía mucho tiempo que no hacía mantequilla. ¿Habrían pasado ya 15 años desde la última vez? Aquella idea lo inquietó y comenzó a remover la nata un poco más rápido. Sí, admitió ella frunciendo un poco el ceño, pero tienes que ir algo más despacio. Sí, claro. Jamie obedeció y retomó el ritmo anterior, disfrutando de la sensación del espeso líquido meciéndose y salpicando de un lado a otro del balde. ¿Has visto ya al capitán? Oh, sí, contestó ella, un tanto sorprendida. Conocí a su madre hace unas semanas, poco después de que llegaran, en el bosque recogiendo consuelda. Estuvimos hablando un rato y le ayudé a llevar sus cestas a la casa. Su hijo fue muy amable y me ofreció un té. Alzó una ceja para comprobar si Jamie valoraba aquella información, cosa que hizo. No imaginaba que hubiera nadie por aquí que hubiera visto té en los últimos 5 años. No, admitió ella con aire pensativo. Dijo que conserva amigos de su carrera naval que son tan amables de mandarle una pequeña caja con té y otras exquisiteces de vez en cuando. Has dicho que lo conociste poco después de que llegaran. ¿Cuándo fue eso? A finales de abril. Bobby Higgins me explicó que el capitán le había dicho que, como Ulises había partido tierra adentro con un remo al hombro hasta que llegó a un lugar donde nadie sabía lo que era, y que al encontrar ese lugar pidió permiso para quedarse. Jamie no pudo evitar sonreír al escuchar aquella historia. ¿Bobby sabe quién era Ulises? No lo sabía, pero yo le expliqué parte de la historia y le hice ver que el capitán estaba hablando metafóricamente. Me parece que el capitán puso bastante nervioso a Bobby, añadió con delicadeza, pero tampoco había motivo para rechazarlo, y pagó 5 años de alquiler por adelantado en metálico. A Bobby lo hubiera puesto nervioso cualquier representante de la autoridad gubernamental, con aquella marca de asesino en la cara que le habían impuesto tras aquella escaramuza en Boston
donde había sido soldado y que se había saldado con un ciudadano muerto. Al parecer, las personas te explicaban muchas cosas, Rachel, observó. Ella lo miró con sus ojos color avellana y asintió. Me gusta escuchar, dijo sin más. Rachel sabía algunas cosillas acerca de los Cunningham, pues pasaba por su casa en ocasiones cuando salía a recolectar alimentos por el bosque más cercano, que no estaba a más de 3 kilómetros de su casa, y los compartía con ellos siempre que recogía de más. Sin embargo, ninguna de las cosas que sabía le parecía excepcional, salvo que Cunningham le había confesado que quería predicar. ¿Predicar? Jamie estuvo a punto de dejar de remover la nata, pero advirtió cierta resistencia que le recordó que la mantequilla aparecería de inmediato y prosiguió. ¿Te dijo por qué o cómo? Es evidente que ya lo hizo cuando era capitán. Me refiero a lo de predicar a sus hombres los domingos a bordo de su embarcación. Me dio la impresión de que le había resultado gratificante y que tenía intención de convertirse en pastor cuando se retirase. No sabía cómo conseguirlo, pero su madre le aseguró que Dios encontraría la forma. La noticia de que el capitán deseaba predicar lo sorprendió, pero también le resultó tranquilizadora. Sin embargo, se recordó que había muchos hombres capaces de desafiar las llamas del infierno estando al servicio de un ejército, y la vocación de pastor no suponía límite alguno para las creencias de un hombre en otros sentidos. No era probable que un capitán naval retirado de la Marina Británica tuviera mucho interés en la independencia de las colonias americanas, y no pensaba que la pequeña francés se hubiera equivocado en absoluto respecto al señor Patland. ¿Sabes que Roger y Brianna fueron a visitarlos y los echaron?, preguntó. Creo que la mantequilla ya está. Rachel se puso de pie, remetiéndose el pelo negro bajo la cofia y se acercó a mirar. Cogió el mango de la cuchara, removió un par de veces y asintió. Sí, Brianna me lo dijo. Creo que, añadió con delicadeza, quizás Roger debería intentar hablar con el amigo Cunningham a solas cuando su madre no esté presente. Es posible. Jamie sacó la cuchara del cubo y los dos se asomaron para contemplar las escamas y los terrones de mantequilla dorada flotando en la nata. Capítulo 19. Casa a la luz del día. Hacía un día precioso y yo había convencido a Jamie, con cierta dificultad, de que el mundo no se acabaría si no ponía la puerta de la cocina ese día. En su lugar, reunimos a los niños y paseamos por el bosque hasta la cabaña de Ian con regalos para Rachel, Jenny y Oggy. ¿Apuestas conmigo, Sassenach? ¿Le habrás puesto un nombre ya al niño? ¿Qué probabilidades me das?, pregunté divertida. ¿Y tú apuestas a favor o en contra? 5 contra 2 a que no. ¿Y el premio? Miró a su alrededor para comprobar que nuestros compañeros no podían escucharlo y bajó la voz. Tus bragas. Mis bragas eran en realidad la parte inferior de un pijama de franela que había cortado y cosido pensando en el invierno. ¿Y qué diantre harías tú con mis bragas? Quemarlas. No hay apuesta. Además, yo tampoco creo que hayan elegido ya el nombre. Las últimas sugerencias que escuché fueron Shadrach, Gilbert y la forma que tengan los Mohawk de referirse al que se tira pedos de cabra. A ver si lo adivino. Esta última fue sugerencia de Jenny. ¿Quién conoce a las cabras mejor que ella? Bluebell olisqueó las hojas con ahínco mientras agitaba la cola de un lado a otro como un metrónomo. ¿Puedes entregar a este perro para que case cosas específicas?, quise saber, ya que se los llama cazadores de mapaches
pero es evidente que ahora mismo no está buscando mapaches. No es una cazadora de mapaches, aunque imagino que lo parece. ¿Qué quieres que cases, Asenaj?, preguntó Jamie sonriendo. ¿Trufas? Para eso se necesitan cerdos, ¿no? Y hablando de cerdos, Jamie, Germain, vigilad con los cerdos y cuidad de Mandy. Los muchachos estaban agachados junto a un pino, cogiendo pedazos de la corteza que parecían piezas de un rompecabezas, pero cuando me oyeron, levantaron un poco la cabeza. ¿Dónde está Mandy?, grité. Aquí, aulló Germain, señalando colina abajo, con Fanny. Germain, mira, he encontrado un bicho de estos con 1000 patas. Es enorme. Cuando lo llamó Heim, Germain perdió el interés por las chicas y se puso en cuclillas junto a su amigo, donde comenzó a olfatear las hojas secas. ¿Crees que debería ir a echar un vistazo?, pregunté. Los mariápodos no son venenosos, pero los cien pies grandes muerden. El chico ya sabe contar, me aseguró Jamie. Si dice que tiene 1000 patas, seguro que las tiene. Pata arriba, pata abajo, silbó con fuerza, y el perro levantó la cabeza y se puso en alerta. Vea por Frances, Anigian, gesticuló con el brazo, señalando colina arriba, y el perro ladró una sola vez y corrió por la ladera rocosa, envuelta por la explosión de hojas amarillas que levantaba con sus ansiosas patas. ¿De verdad crees que...? Empecé a decir, pero antes de que pudiera terminar la frase, oí las voces de las niñas en lo alto, mezcladas con los excitados ladridos de Bluey. Vaya, pues sí que sabe quién es Frances. Claro que lo sabe. Ya nos conoce a todos, pero su preferida es Frances. Jamie sonrió al pensarlo, y era verdad. Frances adoraba a la perra y pasaba horas cepillándole el pelaje, quitándole las garrapatas de las orejas, o acurrucada junto al fuego con un libro, mientras Bluebell roncaba cómodamente a sus pies. ¿Por qué siempre la llama Frances?, pregunté con seguridad. Todo el mundo la llama Fanny, incluso ella dice que se llama así. Fanny es nombre de prostituta, contestó con sequedad, pero cuando vio mi mirada de asombro, relajó un poco el gesto. Sí, ya sé que existen mujeres respetables con ese nombre, pero Roger Mack me ha dicho que la novela de Cleland sigue reeditándose en tu época. La novela de Cleland. Ah, John Cleland. ¿Te refieres a Fanny Hill? ¿Memorias de una cortesana? Levanté un poco la voz. No me sorprendía tanto el hecho de que la famosa novela pornográfica siguiera de rabiosa actualidad 250 años después, ya que, a fin de cuentas, hay cosas que nunca pasan de moda, sino que Jamie lo hubiera comentado con Roger. Y por lo que me ha dicho, la gente utiliza ese nombre para referirse a las partes privadas de una mujer, y es un vulgarismo, añadió frunciendo el ceño. Bueno, sí, será así en el futuro, admití, o para referirse a las nalgas, dependiendo de si el hablante es británico o americano. Pero ahora no tiene ese significado, ¿no? No, admitió un tanto reacio. Aún así, Lord John me dijo en una ocasión que a muchas prostitutas la llaman Fanny Laycock. Volvió a fruncir el ceño. Y me empecé a preguntar. Su hermana se hacía llamar Jane Eleonora Pocock. Y pensé que quizás no fuera su apellido real, sino más bien un nom de guerre. Le sugerí, no me extrañaría, en esa época, po significa orinal. ¿La vacinilla?, preguntó sorprendido. Claro, repetí. En cualquier caso, si Pocock no es su apellido real, ¿crees que Fanny, es decir, Frances, sabe cuál es? Jamie negó con la cabeza, un tanto preocupado. No quiero preguntárselo, afirmó con rotundidad.
La muchacha no ha vuelto a hablar de lo que fuera que les ocurrió a sus padres, ¿verdad? Conmigo no. Y si se lo hubiera mencionado a alguien, creo que nos los había dicho, a ti o a mí. ¿Crees que lo ha olvidado? Creo que no quiere recordar que podría ser lo mismo. Jamie asintió y caminamos en silencio un rato, dejando que la paz del bosque se asentara con la lenta lluvia de hojas secas. Oía las voces de los niños por encima del susurro de los castaños, como el canto de uno de los pajarillos a lo lejos. Además, añadió Jamie, William la llamó Frances cuando la dejó a mi cuidado. Seguimos caminando poco a poco, deteniéndonos cada vez que encontraba algo comestible, medicinal o fascinante, lo que nos obligaba a parar cada pocos pasos. ¡Oh!, exclamé mientras me aproximaba a una ráfaga de color rojo sangre que vi a los pies de un árbol. ¡Mira esto! Parece un filete de hígado fresco de ciervo, observó Jamie mirando por encima de mi hombro. Pero no huele a sangre, así que me imagino que será uno de esos hongos que dices tú. Muy listo. Fistulina hepática, maticé desenvainando el cuchillo. Toma, sujeta esto, ¿quieres? Aceptó la cesta, poniendo los ojos en blanco solo un segundo, y aguardó con paciencia mientras yo arrancaba del árbol las setas carnosas, pues había bastantes ocultas bajo las hojas secas, como si fueran un grupo de nenúfares carmesíes. Dejé allí las más pequeñas para que siguieran creciendo, pero aún así me llevé como mínimo 1 kilo de setas. Las amontoné por capas, que separé utilizando hojas húmedas. Corté un trocito y se lo ofrecí a Jamie. Un lado te hará crecer y el otro te hará más pequeño, le dije sonriendo. ¿Qué? Alicia en el País de las Maravillas, la oruga. Ya te lo contaré después. Dicen que sabe a ternera cruda, le expliqué. Jamie aceptó la seta y mientras murmuraba la palabra oruga, la examinó con atención para asegurarse de que en ella no se ocultaba ningún bichito. A continuación, se la metió en la boca y la masticó entornando los ojos muy concentrado. Tragó y se relajó un poco. Quizás a ternera vieja que lleva secándose durante mucho tiempo, reconoció, pero sí, se puede comer. No es una mala comparativa para una seta cruda, repuse complacida. Si tuviera unas cuantas anchoas, te prepararía una buena salsa tártara para acompañarla. Anchoas, repitió pensativo. Hace años que no me como una anchoa. Se lamió el labio inferior al recordarlo. Quizás se encuentre la próxima vez que vaya a Birmingham. Lo miré sorprendida. ¿Piensas ir a Birmingham? Sí, se me había ocurrido ir, contestó con despreocupación. ¿Quieres venir conmigo, Sassenach? Pensaba que igual estabas ocupada haciendo conservas. Aunque era cierto que tendría que invertir hasta el último minuto de mi tiempo en recoger, buscar, coger, ahumar, salar o conservar alimentos, siempre que no estuviera moliendo, infusionando o haciendo decocciones medicinales, era igual de cierto que debía ocuparme de reponer nuestras existencias de agujas, alfileres, azúcar, algo muy importante, puesto que iba a necesitar más azúcar para preparar las frutas en conserva, e hilo, por no hablar de otros muchos objetos de ferretería hogareña y las medicinas que no podía encontrar o preparar como el éter. Y en realidad no había nada que pudiera impedirme ir con él. Y Jamie también lo sabía. Enseguida vi cómo trataba de reprimir una sonrisa. Antes de que pudiera decidir si quería aceptar su oferta con elegancia o darle un codazo en las costillas, un aullido resonó entre los árboles y Bluebell salió disparada, colina abajo, por delante de nosotros,
seguida de los 4 niños. ¿Qué decía sobre los mapaches Sassenach? Jamie observó con los ojos entornados el árbol donde el perro había apoyado las patas delanteras, alzando el hocico hacia las ramas y aullando. Me sorprendió descubrir que en efecto se trataba de un mapache, gordo, gris, inmenso y muy enfadado por haber sido importunado antes del anochecer. Estaba metido en un agujero a mitad del tronco de un pino al que había alcanzado un rayo y nos miraba con cara de pocos amigos. Me pareció que estaba gruñendo, pero era imposible oír nada a excepción de los aullidos del perro y los niños. Jamie consiguió hacerlos callar a todos menos al perro y observó al mapache con ojos de cazador. Lo mismo que hacían. Jem, Germain y Fanny se habían pegado el uno a la otra y estaban observando al animal con los ojos como platos, y Mandy me había agarrado la pierna con fuerza. «No quiero que me muerda», gritaba aferrada a mi muslo. «No dejes que me muerda, abuelo». «Claro que no, Anne-Guillaume, no te preocupes». Sin apartar los ojos del mapache del árbol, Jamie se descolgó el rifle del hombro y cogió la polvorera que llevaba en el cinturón. «¿Puedo hacerlo yo, abuelo? Por favor, ¿puedo dispararle?» Jem se moría de ganas de coger el rifle y no dejaba de frotarse los calzones con las manos. Jamie lo miró y sonrió, pero entonces miró a Germain, o eso me pareció. «Deja que lo intente, Frances, ¿de acuerdo?», propuso, y le tendió la mano a la asombrada muchacha. Yo pensaba que se asustaría, pero después de un momento de duda, un rubor le iluminó el rostro y dio un paso adelante con valentía. «Enséñeme», le pidió sin aliento. Alternaba la mirada entre el arma y el mapache, como si temiera que uno de ellos o los dos pudiera desaparecer. Jamie solía llevar el arma cargada, pero no siempre cebada. Clavó una rodilla en el suelo y se apoyó el arma en el muslo. Le dio a la chica un cartucho medio cargado y le explicó cómo se metía la pólvora en la cazoleta. Jem y Germain la miraban con envidia y de vez en cuando hacían algún comentario de sabelotodo, como «Eso es el rastrillo, Fanny», o «Será mejor que la apoyes en el hombro para que no te arranque la cabeza con el retroceso». Jamie y Fanny ignoraban los atentos comentarios y yo me llevé a Mandy a una distancia prudencial, me senté en un tocón y me la puse sobre el regazo. Bluebell y el mapache habían retomado su guerra oral, y los aullidos y una especie de chirrido agudo de enfado resonaban por todo el bosque. Mandy se había llevado las manos a las orejas en un gesto cargado de dramatismo, pero las apartó para preguntarme si yo sabía disparar. «Sí», contesté, evitando entrar en detalles. Técnicamente sabía cómo hacerlo, y en realidad había disparado un arma de fuego varias veces en mi vida. Sin embargo, siempre me había resultado muy desconcertante, y más desde que yo misma había recibido el impacto de una bala en la batalla de Momont y comprendía los efectos a un nivel visceral. Si lo pensaba bien, prefería apuñalar a alguien que dispararle. «Mamá puede darle a cualquier cosa», señaló Mandy, frunciendo el ceño con desaprobación mientras miraba a Fanny, que en ese momento estaba apoyándose la temblorosa arma en el hombro con aspecto de estar emocionada y asustada al mismo tiempo. Jamie se agachó tras ella para estabilizar el arma, apoyando las manos sobre las de la muchacha, ajustando su forma de cogerla y el punto de mira, murmurándole consignas con un hilo de voz apenas audible por debajo del escándalo de los animales. «Id con la abuela»,
les ordenó a los chicos levantando la voz. Tenía los ojos clavados en el mapache, que se había hinchado hasta aparentar el doble de su tamaño real, y no dejaba de lanzar improperios a Bluebell, ignorando al resto de los espectadores. Hem y Germain se acercaron a mí obedientes. Sí, bien, un poco reticentes, y se pusieron a una distancia segura, o por lo menos eso esperaba yo, que reprimí el impulso de pedirles que se alejaran un poco más. El arma se disparó con un seco ¡bang!, que le arrancó un grito a Mandy. Yo no chillé, pero poco me faltó. Bluey volvió a posar las 4 patas en el suelo y cogió al mapache, que se había desplomado del árbol a causa del impacto. No pude advertir si el animal ya estaba muerto, pues la perra lo sacudió con tanta fuerza como para romperle el cuello. Soltó la carcasa ensangrentada y emitió un ruido, un agudo trino cargado de triunfo. Los chicos corrieron hacia ellos, gritando de alegría, y felicitaron a Fanny con palmadas en la espalda. La muchacha estaba boquiabierta y completamente asombrada. Se había quedado pálida, o eso parecía tras lo poco que se apreciaba con la mancha de pólvora negra que tenía en la tez, y no dejaba de alternar la mirada entre el arma que tenía en la mano y el mapache muerto, sin acabar de creérselo. Lo has hecho muy bien, Frances. Jamie le dio una suave palmadita en la cabeza y cogió el arma de sus temblorosas manos. ¿Quieres que los chicos lo evisceren y lo desuellen por ti? Yo... sí, por favor, añadió. Me miró, pero en lugar de venir a sentarse conmigo, se acercó un tanto vacilante hasta donde estaba Bluey y se dejó caer de rodilla sobre las hojas al lado del perro. Buena perra, dijo, abrazando el animal, que contento le lamió la cara. Vi que Jamie observaba con cautela a la perra cuando se agachó a recoger la carcasa ensangrentada, pero Bluey no objetó nada, apenas profirió un ladrido grave que resonó en su garganta. Tras el ruido de la casa, si es que podía llamarse así, y supuse que sí, el bosque parecía extrañamente en silencio, como si incluso el viento hubiera dejado de soplar. Los chicos seguían muy emocionados, pero se entregaron a su absorbente tarea de eviscerar y desollar al animal, insistiendo para que Fanny se acercase a contemplar lo bien que lo hacían. Una vez que se acallaron los ruidos fuertes, Mandy se unió a ellos mientras preguntaba con entusiasmo: ¿qué es eso?, cada vez que aparecía una nueva parte de la anatomía interna del mapache. Jamie se sentó a mi lado, dejó el rifle a sus pies y se relajó observando a los niños con benevolencia. Yo no estaba tan tranquila. Todavía notaba el eco del disparo en los huesos y la sensación me asombraba y me angustiaba al mismo tiempo. Aparté la vista y respiré hondo, tratando de reemplazar el intenso olor a sangre fresca por las fragancias suaves del bosque y el almizcle de las setas. Aquella última idea me empujó a echar una mirada a mi cesta, donde el crudo color rojo de fistulina hepática asombraba entre las capas de hojas húmedas. Una arcada ascendió por mi garganta y tuve que levantarme. —¿Sassenach? —me preguntó Jamie un poco asombrado. —¿Estás bien? Me había apoyado en un álamo y me agarré al tronco blanco para no perder el equilibrio mientras trataba de ignorar los ruidos que hacían los niños al eviscerar el animal. —Sí —contesté con los labios entumecidos. Cerré los ojos un instante y cuando los abrí vi un reguero de savia medio seca que brotaba de una grieta del tronco del álamo, del color rojo oscuro de la sangre seca. Me solté y me dejé caer hasta sentarme en las hojas del suelo. —Sassenach
La voz de Jamie era grave, urgente, pero lo bastante baja como para no asustar a los niños. Tragué saliva con fuerza una vez, dos, y después abrí los ojos. Estoy bien, le aseguré. Solo me he mareado un poco. Estás tan blanca como ese árbol, Anilla. Toma. Se metió la mano en la escarcela y sacó una petaquita. Era whisky, y bebí agradecida, dejando que el licor me llenara la boca y se llevara el sabor a sangre. Entonces oímos gritar y reír a los niños. Miré por encima del hombro de Jamie y vi que Blue se estaba revolcando, encantada, con las vísceras que habían sacado del animal, y las zonas blancas de su pelaje se veían de color marrón sucio. Me incliné hacia adelante y vomité, sintiendo que el whisky y la bilis ascendían por mi nariz. «Adía», murmuró Jamie, limpiándome la cara con su pañuelo. «¿Has comido setas tú también, muchacha? ¿Estás envenenada?» Agité un poco el pañuelo y respiré profundamente. «No, estoy bien, de verdad». Tragué saliva una vez más. «¿Puedo...?» Alargué el brazo hacia la petaca y Jamie me la puso en la mano. «Tómatelo a sorbitos pequeños», me aconsejó, y levantándose se encaminó hacia los niños, a los que enderezó con rapidez. Metieron la carne y la piel del animal en mi cesta. Los restos los enterraron en un agujero que hicieron detrás de un árbol para que yo no los viera, y a continuación los pequeños se marcharon al arroyo con firmes instrucciones de limpiarse y lavar a la perra. «Vuestra abuela está un poco cansada de tanto caminar, Molenan», dijo, lanzándome una mirada rápida. «Nos quedaremos aquí descansando un rato hasta que volváis. Amanda, ve con Frances y hazle caso, ¿de acuerdo? Y vosotros, chicos, estad atentos. No es muy aconsejable ir por el bosque oliendo a sangre. Si os encontráis algún jabalí, subíos a un árbol con las chicas y llamadnos. Ah, será mejor que os llevéis esto», dijo, cogiendo el rifle y entregándoselo a Jem. Por si acaso, a Germain le dio la polvorera y los observó mientras descendían por la pendiente en dirección al sonido del agua, más tranquilos ya, pero sin dejar de reír y discutir por el camino. «Veamos». Se sentó a mi lado y me observó con atención. «Estoy bien, de verdad», le aseguré. Y lo cierto era que, físicamente, me encontraba mucho mejor, aunque seguía notando como si me vibraran los huesos. «Sí, ya lo veo», comentó con cinismo, pero no me presionó. Se limitó a permanecer a mi lado, con los antebrazos apoyados en las rodillas, relajado, pero alerta ante cualquier cosa que pudiera suceder. «Jesús, repuse, tratando de sonreír a pesar de la fina capa de sudor que me cubría la piel del rostro. «Imagino que no llevará sales en la escarcela, ¿verdad?» «Pues claro que sí», afirmó sorprendido, y sacó un pequeño paquetito de papel. «¿Va bien cuando se tiene mala cara?» «Es posible». Posé un dedo en la sal y me metí algunos granitos en la lengua. Me sorprendió advertir que el sabor me aliviaba. Lo acompañé de un cauteloso sorbito de whisky y empecé a encontrarme mucho mejor. «No sé por qué me lo he preguntado», observé, devolviéndole el papelito con las sales. «Se supone que la sal ahuyenta los fantasmas, ¿no es cierto?» Cuando me miró, asomó una pequeña sonrisa a sus labios. «Sí». «¿Qué te acecha, Sassenach?» Habría sido muy fácil dejar de pensar en ello, ignorarlo, pero ya no podía seguir haciéndolo. «¿Por qué no te preocupa lo del perro?», quise saber. «Jamie,
Se quedó mirándolo así un momento y a continuación volvió la cabeza, pero solo para pensar. Parpadeó una o dos veces, suspiró y se volvió hacia mí con aspecto de estar preparándose para afrontar algo desagradable. Lo hizo. Cuando oí los aullidos la primera noche, pensé, bueno, quizás ya sepas lo que pensé, que quizás su dueño había venido con ella, que la había utilizado para encontrarte. Yo apenas susurraba, pero Jamie me escuchó y asintió muy despacio. Sí, contestó con la misma voz baja. Vi que se le movía la garganta al tragar y pensé que quizás yo había traído algo a casa. Yo también traje saliva, pero tenía que decirlo. Y lo hiciste. Me miró a los ojos. Su color azul oscuro se veía casi negro en la sombra de los castaños. Apretó los labios, pero no dijo nada durante un minuto. Cuando apareció sola, prosiguió al fin y se acercó a mí, buscando cobijo y comida. Y después los niños le cogieron tanto cariño enseguida, y la perra a ellos. Apartó la vista como si estuviera avergonzado. Pensé que quizás la hubiera enviado, ¿entiendes? En señal de perdón. Y tal vez al acogerla podía... Hizo un pequeño gesto de impotencia con su mano mutilada. ¿Hacer que desapareciera? Jamie respiró profundamente y apretó un poco los puños, pero enseguida se relajó. No, el perdón no hace que las cosas desaparezcan. Lo sabes tan bien como yo. Se volvió para mirarme con curiosidad. ¿Verdad? No, no nos separaban más que algunos centímetros, pero la dolorosa distancia que había entre nuestros respectivos corazones era inmensa. Jamie guardó silencio un buen rato. Yo oía los latidos de mi corazón palpitándome en los oídos. Escucha, dijo al fin. Estoy escuchando. Jamie me miró de soslayo y vi que a sus labios asomaba una sonrisita. Me tendió la palma de la mano, manchada de brea. Dame las manos mientras me escuchas, ¿quieres? ¿Por qué? Pregunté. Pero posé las manos sobre las suyas sin vacilar y noté que me las estrechaba. Tenía los dedos fríos y vi que la brisa le erizaba el vello de los antebrazos, que todavía seguían desnudos tras arremangarse para ayudar a Fanny con el arma. Todo lo que te lastima se me queda clavado en el corazón, repuso en voz baja. Lo sabes, ¿verdad? Sí, contesté en voz baja. Y ya sabes que a mí me pasa lo mismo. Pero tragué saliva y me mordí el labio. Parece... Claire, me interrumpió y me miró fijamente. ¿Te alivia saber que está muerto? Pues sí, admití con tristeza. Pero no quiero sentirme así, no parece correcto. Es decir, me esforcé por encontrar una manera clara de decirlo. Por una parte, lo que me hizo no fue mortal. Lo odié, pero no me lastimó físicamente. Él no estaba intentando lastimarme o matarme. Él solo... ¿Quieres decir que si hubiera sido Harley Bobble la persona que viste en la tienda de Bersley no te hubiera importado que lo matara a sangre fría? Me interrumpió con cierta ironía. Y hubiera disparado yo misma, nada más verlo. Suspiré con fuerza. Pero eso es lo otro, es lo que él, ese hombre... Por cierto, ¿sabes cómo se llamaba? Sí, pero no pienso decírtelo, así que no me preguntes, respondió con sequedad. Lo miré con los ojos entornados y él me devolvió el gesto. Sacudí la mano para ignorarlo, al menos por el momento.
Esa otra cosa, repetí con firmeza, es que si yo le hubiera disparado a Harley Bobble, tú no tendrías que haberlo hecho y no sentiría que estás herido por ello. Jamie permaneció mirando al vacío durante un segundo, pero se espabiló enseguida. ¿Crees que me sentí mal por matar al hombre que te violó? Le cogí la mano y la estreché. Sé que te sentiste mal. Y después susurré, contesté en voz baja, y después susurré mientras observaba la poderosa mano mutilada que tenía entre las mías. Todo lo que te hace daño se me queda clavado en el corazón, Jamie. Me estrechó la mano con fuerza, permaneció allí sentado con la cabeza agachada un buen rato. Después levantó mi mano y me la besó con dulzura. No pasa nada, Cochrane dijo. No te preocupes, hay otra versión de lo que pasó y no tiene nada que ver contigo. ¿Y cuál es? Pregunté asombrada. Jamie volvió a estrecharme la mano y me la soltó. Se recostó y me miró. No podía dejar que viviera. Tanto si te había violado como si no. Tú estabas ahí cuando Ian me preguntó qué quería hacer. Yo dije, matadlos a todos, ¿me oíste? ¿Verdad? Sí. De pronto se me agarrotó la garganta y tenía una plancha de hierro alrededor del pecho. Notaba el sabor a sangre en la boca y el miedo a asfixiarme flotaba en mi mente envuelto en una bruma oscura. Las sensaciones de aquella noche me atravesaron como una ráfaga de humo frío. Quizás lo hiciera por rabia, lo hice por rabia, pero lo habría hecho también aunque mi sangre hubiera estado fría como el hielo. Me acercó la mano al rostro y me apartó un rizo que se había escapado. ¿No lo ves? Esos hombres eran bandidos y cosas peores. Dejar con vida a uno solo habría sido como dejar la raíz de una planta venenosa en la tierra para que volviera a crecer. La imagen fue muy impactante, pero también lo fue el recuerdo de ese hombre que arrastraba los pies entre las posilgas del puesto comercial de Besley, donde lo había visto después de todo aquello. Un hombre que parecía tan distinto del que había emergido de la oscuridad para asfixiarme con el peso de su cuerpo. Pero parecía tan débil, repuse, acompañando mi comentario de un gesto de impotencia. ¿Cómo es posible que alguien como ese hombre pudiera siquiera plantearse formar una banda? Jamie se levantó de golpe. Era incapaz de permanecer sentado ni un segundo más, y empezó a pasearse de un lado al otro por delante de mí. ¿Es que no lo ves, Asenath? A pesar de lo débil que estaba, iba a todos los lados. Tú misma lo viste hablando con los demás en casa de Besley, ¿no? Sí, contesté muy despacio, pero... Jamie dejó de pasear y me fulminó con la mirada. Y si un buen día empezaba a hablar de cuando iba por ahí con los Odgelip y los Brown y de las cosas que habían hecho, y si se emborrachaba y se jactaba de cómo te dejó de hablar en seco y respiró hondo, de lo que te había hecho, me sentí como si me hubiera tragado algo frío y viscoso y vivo. Jamie apretó los labios y me miró fijamente. Lo siento, Sassenach, dijo en voz baja, pero es cierto, y yo jamás habría dejado que eso ocurriera. Por ti, por mí, pero más todavía porque si se hubiera sabido que había pasado algo así, ya se sabía, le recordé apretando los dientes. Se sabe. Ninguno de los hombres que participaron en mi rescate esa noche podía dudar de que me habían violado, a pesar de que no sabían quién o quiénes lo habían hecho. Y si lo sabían ellos, sus respectivas esposas también serían conocedoras de ello. Nadie me había hecho ningún comentario sobre ello.
ni lo harían, pero era algo que se sabía y nada conseguiría que eso desapareciera. Porque si se hubiera sabido que había pasado algo así, repitió con decisión, y que habíamos permitido que cualquiera de los hombres que tomaron parte de ello siguiera con vida, todas las personas que vivían bajo mi protección se habrían sentido indefensas, y con razón. Resopló con fuerza por la nariz y se dio vuelta. ¿Recuerdas a aquel hombre, el que se hacía llamar Endigo? Jesús, se me puso la piel de gallina en los hombros y los brazos. Lo había olvidado. No al hombre, que era un viajero del tiempo llamado Bendigo Donner, sino a la relación que tenía con el tipo del que estábamos hablando. Donner era miembro de una banda de Hodgepil y se había esfumado en la oscuridad cuando Jamie y sus hombres me habían rescatado. Algunos meses después, había regresado al cerro en compañía de otros hombres con la intención de robar y asesinar, buscando las gemas que sabía que teníamos. Fue su ataque lo que había provocado, de forma indirecta, el incendio que había aniquilado nuestra casa antigua, y sus cenizas seguían mezcladas con los restos de nuestras vidas en ese claro. Jamie tenía razón. Donner había escapado y había vuelto con la intención de matarnos a todos. Dejar con vida al malnacido que me había violado significaba correr el riesgo, a la larga, de que ocurriera lo mismo. Y la certeza me revolvió el estómago. Había conseguido dejar atrás la mayor parte de lo que había ocurrido. Había hecho frente a los aspectos físicos, pero me habían negado a recordar el resto. Y sin embargo, todo seguía ahí, y giraba como un prisma endemoniado para que viera las cosas bajo una áspera luz completamente nueva. Por fin era consciente de que se trataba de la misma luz bajo la que Jamie siempre veía las cosas. Y al verlo tan claro, apreté los músculos del abdomen y me obligué a hablar con firmeza. ¿Y si no era el último? Jamie negó con la cabeza, no con la intención de negarlo, sino con resignación. Eso no importa, Sassenach. Si hubo otros que escaparon, la mayoría serán lo bastante listos para marcharse y no volver. Pero eso da igual, aparecerá otra banda. Es lo que hay, ¿entiendes? Ah, ¿sí? Pensé que tenía razón en términos de guerras, gobiernos y necedad humana en general. Es solo que yo no quería creer que esas cosas ocurrieran allí. Allí estaba mi hogar. Jamie asintió mirándome con compasión. ¿Recuerdas Escocia y el Watch? Sí, debería haber dicho los Watch, porque había muchos, bandas organizadas que exigían dinero a cambio de protección, aunque a veces sí que brindaban dicha protección. Y si no conseguían su dinero, que recibía el nombre de renta negra, podían quemarte la casa o los cultivos, o hacer cosas todavía peores. Pensé en la cabaña que habían encontrado Jamie y Roger, completamente calcinada, con sus propietarios arcados de un árbol delante de la casa, y una joven todavía con vida entre la ceniza, con unas quemaduras tan graves que no hubiera podido sobrevivir. Jamás descubrimos quién lo había hecho. Jamie veía desfilar todos esos pensamientos por mi cara. Es como si tuviera un cartel de neón en la frente, pensé indignada, y era evidente que él también lo advirtió, ya que sonrió. Ahora no hay justicia, Sassenach, y menos sin gobierno. Lo dijo sin miedo y sin pasión, ya que era la verdad. Nunca ha habido justicia aquí arriba, aparte de ti, quiero decir. Eso lo hizo reír, pero yo tenía tanta razón como él. Esa noche no vine a rescatarte yo solo, ¿verdad? No, contesté en voz baja, no viniste solo. Todos los hombres en buenas condiciones físicas del cerro
habían respondido a su petición de ayuda y lo habían seguido. Igual que los hombres de su clan, lo habrían seguido a la guerra si hubiéramos estado en Escocia. Bueno, repuse respirando hondo. ¿Estos son los hombres con los que pretendes formar tu banda? Jamie asintió pensativo. Alguno de ellos, reconoció muy despacio y después me miró. Ahora es distinto, Anigam. Algunos de los hombres que me siguieron aquella noche no lo harían ahora, porque son hombres del rey, tories y lealistas. A los hombres que me conocen desde hacía más tiempo no les importa que haya sido un general rebelde, pero hay muchos arrendatarios nuevos que no me conocen de nada. No sé si podrás desprenderte nunca del título de general rebelde, le dije. No, admitió y sonrió, aunque no lo hizo con mucho humor. No sin cambiar de chaqueta. En fin, se puso en pie y extendió la mano para levantarme, revolviendo las hojas del suelo. He sido un traidor durante mucho tiempo, Sassenach, pero si puedo evitarlo, preferiría no traicionar a ambos bandos al mismo tiempo. Se oyeron gritos y ladridos procedentes del camino de arriba. Los niños habían llegado a casa de Ian. Jamie y yo nos apresuramos tras ellos y dejamos de hablar de bandas, traición y hombres ocultos en la oscuridad. Capítulo 20. Apuesto a que piensas que esta canción versa sobre ti. Nadie iba al viejo huerto, como lo llamaba la familia. Los habitantes del cerro lo denominaban el huerto embrujado, aunque no solían hacerlo nunca delante de mí. No estaba segura de si lo de embrujado era por Malva Christie o por su hijo. Ambos habían fallecido en el huerto sobre un charco de sangre delante de mí. Ella solo tenía 19 años. Jamás lo había dicho en voz alta, pero para mí era el huerto de Malva. Durante mucho tiempo no fui capaz de visitarlo sin que me atenazara una sensación de pérdida y un terrible pesar. Pero de vez en cuando iba a recordar y en ocasiones a rezar. Y francamente, si alguno de los presbiterianos más rígidos del cerro me habían visto alguna de esas veces hablando en voz alta con los muertos o con Dios, seguro que habían pensado que le habían puesto el nombre adecuado, pero refiriéndose a la bruja equivocada. Sin embargo, el bosque tenía su propia magia y el huerto estaba retornando a él, sanando bajo la hierba y el musgo, de manera que el recuerdo de la sangre desaparecía tras los pétalos carmesíes de las monardas y el pesar empezaba a dar paseo a la paz. No obstante, a pesar de la creciente transformación, todavía quedaban restos del anterior huerto, y de la tierra brotaban tesoros inesperados, una próspera planta de cebollas en una esquina, una generosa mata de consuelda y otra de acedera que se abrían paso entre la hierba, y para mí, inmensa alegría, varias matas de cacahuate que habían nacido de semillas que se habían sembrado hacía mucho tiempo. Las había descubierto 2 semanas atrás, cuando sus hojas empezaban a amarillear, y las había arrancado. Las había puesto a secar en la consulta, había cogido los cacahuates secos entre el amasijo de raíces y terrones de tierra, y los había tostado sin quitarles la cáscara, anegando la casa con recuerdos de circos y partidos de béisbol. Y esa noche, pensé, mientras ponía los frutos secos ya fríos en el cuenco para retirarles la cáscara, tomaríamos sándwich de mantequilla de cacahuates con mermelada. En el porche soplaba una ligera brisa, y yo agradecí sentirla en la cara después del calor del sol y la chimenea. También agradecí un poco la soledad.
Bree había acompañado a Roger a visitar a los arrendatarios que yo todavía veía como los pescadores emigrantes de Turso, un arisco grupo de tercos presbiterianos que desconfiaban de Jamie por ser católico y de mí mucho más. No solo era católica, además era hechicera, y la suma de factores los inquietaba hasta decir basta. Pero aceptaban a Roger, aunque a regañadientes, y la aceptación parecía recíproca. Según decía Roger, él los comprendía. Los niños ya habían terminado sus tareas y se habían desperdigado. Oía sus voces de vez en cuando, riendo y gritando en el bosque que se extendía por detrás de la casa. Pero solo Dios sabía lo que estarían haciendo. Únicamente me sentía agradecida de que no lo estuvieran haciendo delante de mí. Jamie estaba en su estudio, disfrutando de su propia soledad. Yo había pasado por delante cuando llevaba mi gran palangana llena de cacahuates y lo había visto recostado en su silla, con las gafas sobre el puente de la nariz, enfrascado en la lectura de Huevos verdes con jamón. Sonreí al pensarlo y me quité el lazo para soltarme el pelo y sentir la brisa fresca colándose por los mechones de mi melena. Habíamos perdido casi todos nuestros libros en el incendio que había consumido la casa grande, pero estábamos empezando a reconstruir nuestra diminuta biblioteca. Las aportaciones de Brianna casi habían duplicado su tamaño. Aparte los libros que habían traído y pensar en mi maravilloso manual Merck todavía me provocaba un pequeño escalofrío posesivo. Teníamos la pequeña Biblia verde de Jamie, una gramática del latín, las aventuras de Robinson Crusoe, al que le faltaba la portada, pero que conservaba la mayor parte de sus impactantes ilustraciones, y viajes a varias remotas naciones del mundo, en 4 partes, por Lemuel Gulliver, primero cirujano y después capitán de la marina, de Jonathan Swift, además de alguna novela en francés o en inglés. Las cáscaras se rompían con facilidad, pero las pieles secas que recubrían los cacahuates eran finas como papel y se me pegaban en los dedos. Me las había ido limpiando en la falda, pero ahora parecía que había sido víctima del ataque de una horda de polillas marrones. Me pregunté si Bree conseguiría que le prestaran algo interesante para leer mientras iba de casa en casa con Roger, Hiram Crombie, el cabecilla de las familias de Turso. Era un gran lector, aunque le gustaban los libros sobre sermones y acontecimientos históricos. Consideraba que las novelas eran depravadas. Sin embargo, tenía un ejemplar de la Eneida. Yo lo había visto. Jamie le había mandado una carta a su amigo Andrew Bell, un impresor y editor de Edimburgo, en la que le pedía que le mandara algunos libros, incluidos algunos ejemplares de sus cuentos del abuelo y del modesto manual de medicina casera que había escrito yo y que dedicara los beneficios que pudieran haber generado su venta durante los 2 últimos años a la compra de los libros que le pedía. Me pregunté cuándo llegarían, si es que lo hacían. Por lo que yo sabía, los británicos seguían sitiando Savannah, pero Charleston permanecía en manos americanas. Si el señor Bell actuaba con rapidez, todavía había esperanza de que apareciera un barco cargado de libros antes de que llegaran las primeras nevadas. Oí unos pasos a mi espalda que interrumpieron mis especulaciones literarias. Cuando me volví, vi a Jamie descalzo y despeinado, guardándose las gafas en la escarcela. ¿Disfrutando de la lectura?, le pregunté sonriendo. Sí. Se sentó a mi lado y cogió un cacahuate de la palangana, lo chafó y se metió las semillas en la boca. Brianna dice que el doctor Seuss escribió muchos libros más. ¿Los has leído todos, Asenath? Pronunció el nombre del doctor Seuss con un correctísimo alemán y me reí.
Pues sí, muchas veces. Bree tenía toda la colección, o por lo menos todos los volúmenes que se habían publicado hasta entonces. Supongo que ella y Roger compraron algunos más para Jem y Mandy. Si el doctor Seuss, que por cierto los americanos pronuncian como Seuss, siguió escribiendo. No sé cuántos años vivió, es decir, vivirá, me corregí. En 1968 seguía con vida. Jamie asintió un poco pensativo. Me gustaría leerlos, dijo, aunque quizás Brianna recuerde alguna de las rimas. Pregúntale a Jem, le sugerí. Bree dice que le estuvo leyendo a Mandy desde que ella era un bebé y el chico tiene una memoria excelente. Me reí pensando en alguna de las ilustraciones de Zeus. Pregúntale a Bree si puede dibujarte a Horton el elefante o a Yoruga la tortuga. Yoruga, se le iluminó el rostro. Eso no es un nombre de verdad, ¿no? No, pero rima con tortuga. Chafé otro cacahuate y lancé los pedacitos de cáscara a la hierba. Y lechuga también. Sí, pero Yoruga es un chico. Ninguna tortuga hembra habría hecho lo que hizo él. Jamie se estaba divirtiendo. Guardó silencio un momento con la mano en la palangana. ¿Y qué hizo? Hizo que todas las tortugas de Tiki Tiki Tanque se subieran las unas sobre las otras para que así construyeran una torre a la que poder subirse para ser el rey de todo cuanto veía. Es una alegoría de la arrogancia y el orgullo. Y no digo que las hembras no puedan sentir esas emociones, solo que no harían algo que fuera tan fácil para representar con dibujos. Jamie cogió un puñado de cacahuates y los chafó distraído mientras asentía. ¿Sí? ¿Y qué clase de alegoría se representa en Huevos Verdes con Jamón?, preguntó. Creo que pretende convencer a los niños para que no sean quisquillosos con la comida, opiné sin mucha confianza, o para que no tengan miedo de probar cosas que no es... ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Jamie había tirado un puñado de cacahuates aplastados en la palangana, incluidas las cáscaras. Te estoy ayudando, contestó cogiendo otro puñado. Te vas a pasar todo el día con esto si los coges de uno en uno, Sassenach. Aplastó el segundo puñado de cacahuates y los soltó con las cáscaras en la palangana. Pero separar las cáscaras será... Ya las aventaremos, me interrumpió, volviéndose para señalar con la barbilla en dirección a la lejana cordillera de Roan Mountain. ¿Ves el viento que mece aquellos árboles? Se acerca una tormenta. Y tenía razón. Las nubes empezaban a reunirse por detrás de la cima. Los racimos de pálidos álamos que salpicaban la falda de la montaña se bamboleaban cuando el viento acariciaba sus hojas y el intenso follaje verde de los pinos ondulaba. Asentí y cogí varios cacahuates para aplastarlos con las manos. Frank, dijo Jamie de golpe, y yo me quedé de piedra. Hablando de libros... ¿Qué? Pregunté. No estaba segura de haber oído que dijera Frank, pero sí que lo había hecho, y sentí una ligera incomodidad en la base de la espalda. Necesito que me cuentes algo sobre él. Jamie estaba concentrado en la palangana llena de cacahuates, pero no hablaba con despreocupación. ¿Qué? Repetí, aunque en un tono completamente distinto. Me limpié las pieles de cacahuate de la falda y lo miré. Jamie seguía mirándome, pero apretó un poco los labios mientras aplastaba otro puñado de cacahuates. El retrato que aparece en su libro, la fotografía, me preguntaba qué edad tendría cuando se la hizo. Me sorprendió la pregunta, pero reflexioné acerca de ello. Déjame pensar, tenía 60 años cuando murió. Era más joven de lo que soy yo ahora. Me tembló un poco el labio inferior, aunque fue involuntario, y Jamie me miró con aspereza. Yo bajé la vista y limpié más trocitos de cacahuate.
59. Fue a hacerse la fotografía para esa portada en particular. Lo recuerdo porque había utilizado la misma imagen y me refiero a una distinta, más antigua, pero para al menos 6 libros anteriores. Y bromeaba diciendo que no quería que la gente mirase por encima de su hombro en búsqueda de un hombre mucho más joven cuando lo conocieran en persona. Sonreí un poco al recordarlo, pero entonces me encontré con la mirada un tanto recelosa de Jamie. ¿Por qué quieres saberlo? A veces me preguntaba qué aspecto tendría. Bajó la vista y extendió la mano hacia la palangana, pero con el aspecto de un hombre que está buscando algo que pueda distraerlo. Cuando rezaba por él. ¿Rezabas por él? No me esforcé en ocultar la sorpresa, y Jamie me miró y después apartó la vista. Sí, yo... Bueno, ¿qué otra cosa podía hacer en esa época por alguien excepto rezar? Lo dijo con cierta amargura. Él mismo lo percibió y carraspeó. Que Dios te bendiga, maldito inglés, solía decir. Por las noches, ya sabes, cuando pensaba en ti y en la criatura. Jamie apretó un momento los labios y después se relajó. También me pregunté muchas veces por el aspecto que tendría el bebé. Extendí la mano y la posé sobre su muñeca, grande y huesuda, y noté el tacto de su piel, fría, debido a la caricia del viento. Jamie dejó de aplastar cacahuates y yo le estreché la muñeca con suavidad. Suspiró y relajó un poco los hombros. ¿Frank tiene el aspecto que creías que tendría? Pregunté con curiosidad. Le aparté la mano de la muñeca y él cogió otro puñado de cacahuates. No, nunca me habías dicho cómo era. Por un buen motivo, y tú nunca me lo preguntaste, pensé. ¿Por qué ahora? Jamie se encogió de hombros y volví a ver una mueca en sus labios, pero esta vez advertí cierto humor en su gesto. Me gustaba pensar que era bajito, medio calvo y algo panzón. Me miró y se encogió de hombros. Había vuelto a hacer una mueca con los labios, pero con otra clase de diversión. Aunque estaba convencido de que era inteligente, ya que tú jamás te habrías enamorado de un hombre necio, y tenía sus gafas, pero pensaba que la montura sería de oro, no negra. ¿Están hechas de cuerno o de cascarón de tortuga? Resoplé divertida, aunque volvía a sentirme un poco incómoda. Son de plástico. Y no era necio, en absoluto, y se me puso la piel de gallina en los hombros. ¿Era un hombre honrado? Oí un suave crujido, los golpes de los cacahuates y las cáscaras rotas al aterrizar en la palangana. El aire estaba empezando a oler a la lluvia incipiente y a la intensa y dulzona fragancia aceitosa de los cacahuates. En muchos sentidos, contesté despacio mirando a Jamie. Tenía la cabeza agachada sobre la palangana, concentrado en lo que hacía. Tenía secretos, pero yo también. El amor tiene espacio para los secretos, me lo dijiste en una ocasión. Pero no creía que entre nosotros hubiera espacio para nada más que para la verdad. Jamie emitió un ruidito escocés que resonó en su garganta. No comprendí qué significaba. Dejó caer el último puñado de cáscaras rotas en la palangana y levantó la vista para mirarme a los ojos. ¿Crees que puedo confiar en él? El cielo encapotado seguía iluminado y la silueta de Jamie se recortaba contra él. Algunos mechones de pelo flotaban alrededor de su cabeza. Me estremecí un poco y se me encogió el estómago, presa de la absurda pero absoluta convicción de que había alguien justo detrás de mí. ¿A qué te refieres? Yo tenía los nervios de punta y se me notaba en la voz. Ya confiaste en él una vez, ¿no? Con nosotras, conmigo y con Briana. Tampoco tenía elección, ¿no? Ahora sí que la tengo.
Se incorporó frotándose las palmas de las manos y el creciente viento se llevó los últimos pedacitos de piel de cacahuate. Respiré profundamente para evitar que me temblara la voz y me limpié los pedacitos de cáscaras del corsé. Ahora sí, ¿te estás preguntando si puedes creerte lo que escribió en el libro? Sí. Era historiador, afirmé, esforzándome por no volverme a mirar hacia atrás. No podía, no se le hubiera ocurrido falsificar nada, de la misma forma que Roger no podría cambiar lo que pone en la Biblia, o tú mentirme de manera deliberada. Y precisamente tú sabes bien lo que es la historia, apuntó con decisión, y cuando se levantó le crujieron las rodillas. En cuanto a lo de mentir, todo el mundo lo hace, Sassenach, aunque no lo haga una y otra vez. Te aseguro que yo lo he hecho. A mí no, no era una pregunta, y no la contestó. Ve a buscar un cuenco, ¿quieres? Cogió la palangana y salió al patio, donde el viento se coló por debajo de su camisa y sacudió la tela a su espalda. Las nubes se amontonaban por detrás de las montañas y el viento olía a lluvia. No faltaba mucho. Me levanté sintiéndome muy rara y me di la vuelta. La puerta estaba abierta, vacía. La lona que la cubría estaba echada a un lado. Noté cómo el viento pasaba junto a mí, meciéndome la falda, y escuché cómo se colaba en el vestíbulo y se paseaba por las estancias que tenía delante, agitando los tarros pequeños de mi consulta y los papeles del estudio de Jamie. Del camino a la cocina vi el libro de Frank sobre la mesa del estudio de Jamie, y presa del impulso y mirando sin querer por encima del hombro a pesar de estar completamente sola, entré en la estancia. Alma rebelde, las raíces escocesas de la Revolución Americana, por el doctor Franklin Randall. Jamie había dejado el libro abierto, boca abajo. Jamás trataba así a los libros. Empleaba cualquier cosa como punto, hojas, plumas de pájaro, un lazo para el pelo. En una ocasión abrí un libro que él estaba leyendo y dentro encontré el cuerpo disecado de un pequeño lagarto que alguien había pisado. Pero siempre cerraba el libro para no estropear la encuadernación. Frank me miraba fijamente desde la contraportada, sereno e inescrutable. Le toqué la cara con suavidad a través de la traslúcida cubierta de plástico, presa de un remoto pesar, dolor mezclado con... ¿Por qué no iba a ser sincera? No tenía nada que esconder. Alivio. Había terminado. Curiosamente, la sensación de que había alguien detrás de mí se había disipado en cuanto entré en la casa. Cogí el libro para cerrarlo y al hacerlo eché un vistazo al interior. Capítulo 16, decía el título de aquella página. Los partisanos. Tomé el gran cuenco de color crema que Jamie me había comprado en Salem y lo llevé afuera, sin mirar el libro, que ahora descansaba perfectamente cerrado sobre el escritorio, pero muy consciente que estaba allí. Jamie empezó a aventar los cacahuates, cogía un puñado de la palangana y pasaba los cacahuates y las cáscaras de una mano a otra, dejando que el viento se llevara los pedacitos de cáscara y las pieles, mientras los cacahuates iban cayendo en el cuenco, emitiendo un pequeño tintineo al aterrizar en el recipiente. El viento soplaba con mucha fuerza, y muy pronto sería tan violento como para llevarse también los cacahuates. Me senté en el suelo, al lado del cuenco, y comencé a recoger los pedacitos de cáscara que se habían caído con los cacahuates. Entonces, ¿has leído el libro?, le pregunté al poco rato, y Jamie asintió sin mirarme. ¿Qué te ha parecido? Hizo otro ruidito escocés, dejó caer los últimos cacahuates dentro del cuenco y se sentó en la hierba a mi lado.
Creo que ese bastardo lo escribió para mí. Eso es lo que pienso, sentenció sin miramientos. Me quedé de piedra. ¿Para ti? Sí, me está hablando a mí. Encogí un hombro, algo cohibido. Por lo menos a mí me lo parece, entre líneas. Es decir, quizás me esté volviendo loco. Es lo más probable, pero te habla a ti como si... ¿El texto te resulta personal? Pregunté con cautela. Eso es inevitable, ¿no? Teniendo en cuenta dónde estamos y en la época en que nos encontramos precisamente ahora. Jamie suspiró y movió los hombros, como si la camisa le apretara, aunque no era así. La tela se agitaba sobre sus hombros como una vela azotada por el viento. Hacía mucho tiempo que no lo veía hacer ese gesto y sentí una creciente ansiedad que me presionó el pecho. Él negó con la cabeza mientras buscaba las palabras adecuadas. Me está hablando, repitió con insistencia. Sabe quién soy, lo sabe, dijo con énfasis, y me miró con sus ojos oscuros azules. Sabe que soy el escocés que le arrebató a su esposa, y me está hablando directamente a mí. Puedo sentirlo, como si estuviera de pie, detrás de mí, susurrándome al oído. Me estremecí y Jamie parpadeó asombrado. Eso parece desagradable, opiné. Se me erizó el vello de la nuca. Jamie esbozó una minúscula sonrisa ladeada. Dejó de hacer lo que estaba haciendo, me cogió la mano y yo me sentí mejor. Bueno, es un poco inquietante esa cena. No lo decía de manera literal. Lo que quiero decir es que no me cabe duda de que ese hombre tiene todo el derecho a dirigirse a mí si quiere. Es solo que... ¿Por qué? Bueno, repuse en voz baja, quizás, tal vez sea por nosotros. Señalé con la cabeza en dirección al arroyo, donde no me cabía duda que James, Germain, Mandy y Fanny estaban cogiendo sanguijuelas entre gritos. Tuve la sensación de que se me habían secado los labios y me los humedecí unos segundos. Lo que quiero decir es, ¿no pensamos que él lo descubrió? Me refiero a lo de que tú no habías muerto. Y quizás que él sabía o intuyó que Bri vendría a buscarte. Tal vez él me encontrara a mí también. En la historia, quiero decir. Pronunciar aquello en voz alta me hizo sentir vacía. Que Frank pudiera haber descubierto algo, solo Dios sabía qué, acerca de mí, entre aquella vorágine de documentos, y que hubiera decidido, mientras yo seguía allí con él, maldita sea, no comentármelo y continuar investigando. En el libro no me ha mencionado, ¿verdad? Me forcé para que me oyera por encima del viento. Una gota de agua fría aterrizó en mi mejilla y 4 manchas oscuras aparecieron enseguida en mi delantal. No, contestó Jamie, y se levantó tendiéndome la mano. Vamos dentro, Anillam, que está empezando a llover. Apenas llegamos a casa, a tiempo con la palangana, el cuenco y nuestra cosecha de cacahuates, seguidos de Germain, Jamie, Fanny, Andy, salpicados de lluvia y con los brazos llenos de verduras del huerto mojadas. Bueno, hasta aquí la lectura. Gracias a todas.